Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Te doy la bienvenida a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Efraín Gallego. Quiero recordarte que cada día hacemos nuestro devocional como una oportunidad para acercarnos a la palabra del Señor y responder en oración a ella. También quiero recordarte que puedes interactuar con nosotros enviando tus comentarios o necesidades o motivos de oración en nuestra caja de comentarios. Y cada día nuestro tiempo de oración en casa, em, parte de la lectura de la palabra del Señor, eh, con el texto que hace parte de la lectura anual que tenemos en este plan para leer la Biblia en un año. Y quisiera pedirte si es posible para ti que me acompañes en la lectura de hoy. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos desde el 2 hasta el final. Y después de esta lectura vamos a responder en oración, confesión, adoración, súplica, agradecimientos. Entonces, únete conmigo en esta lectura de la palabra del Señor. Primera de Samuel 7, versículo 2. El arca permaneció en Kiriat y Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. Esta es pues la palabra del Señor y este texto precioso de Samuel, en esta descripción de cómo derrota a los filisteos en Mizpa. Este es el texto con el que vamos a orar este día. Recuerda que al comienzo del libro de Samuel
estaban hechas todas estas promesas gloriosas para este que sería un juez y que sería un gran líder en la historia de Israel. Vamos a prepararnos con esta canción para empezar con nuestros tiempos de oración, de confesión, adoración, súplica y agradecimientos. Y te ruego que adoremos al Señor con esta canción. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su... Vamos a tener desde este momento nuestro tiempo de confesión. Cuando miramos este texto, este capítulo 7 de Primera de Samuel, ¿qué cosas encontramos para confesar, para venir delante del Señor? Miren que aquí ocurre algo muy importante cuando el pueblo de Israel se arrepiente, cuando reconocen la soberanía de Dios y el señorío de Dios sobre sus vidas. Y es esto un punto de reflexión para nosotros, en tanto podemos pensar cuánta falta de arrepentimiento, cuánta consentir el pecado, tal vez minimizarlo. Tantas veces decimos como que no importa, eso son deslices, cosas pequeñas. ¿Cuánta conciencia necesitamos de la realidad del pecado y de sus efectos en nuestra vida? ¿Cuánto esto se relaciona con el orgullo? ¿Cuánto se relaciona con el egoísmo? Y este es un motivo y un tema de confesión este día. Quisiera que pensando en eso me acompañes y oremos en sentido de confesión. Estamos delante de ti hoy, oh Señor. Queremos ponernos de acuerdo contigo en que tan a menudo fallamos en no arrepentirnos, en quizá pensar livianamente de nuestros pecados y de la inclinación natural pecaminosa de nuestro corazón. Queremos unirnos, ponernos de acuerdo y confesar delante de ti que esta falta de arrepentimiento y que esta tendencia a minimizar el pecado nos aleja de ti, nos estanca en nuestro andar contigo, nos hace vivir una vida de superficialidad, y queremos confesar delante de ti las bondades tuyas, la grandeza tuya, el poder tuyo, la fidelidad tuya y el amor tuyo por encima de todo. Oramos confesando, sabiendo que en nuestra confesión tú te glorificas, sabiendo que tú te manifiestas, sabiendo que tú honras, sabiendo que tú levantas y que tú enseñas. Estamos delante de ti hoy para humillar nuestros corazones y reconocerte como Dios suficiente, poderoso, como Dios que nos rescata. Todo lo pedimos y oramos confesando
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a tener a continuación una canción mientras nos preparamos para tener nuestra oración de adoración, pensando en este texto. Tal vez mientras suena la siguiente canción, tú estás meditando en estas palabras de este capítulo 7 de Samuel, ofreciendo, haciendo como un juez que es un mediador, que está ofreciendo sacrificio por el pueblo y que nos anuncia a un mediador perfecto y a alguien que intercede por nosotros de manera perfecta y de manera permanente. Entonces, con esta canción nos preparamos para nuestro tiempo de adoración. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir y Dios mostró. Vamos a nuestro tiempo de adoración. Nota que en este capítulo Samuel sirvió como profeta, también como sacerdote y como juez. Este capítulo ilustra las dos funciones que realizaban los sacerdotes y estas funciones apuntaban a las funciones que cumpliría Jesucristo como el sacerdote ideal, como el sacerdote perfecto. Aquí vemos en este capítulo a Samuel ofreciendo un sacrificio e intercediendo por el pueblo. Mire los versículos 8 y 9. Asimismo, la intercesión de nuestro Salvador por su pueblo se basa en su sacrificio supremo por el pecado, el cual fue agradable delante del Padre. También en este capítulo vemos que el Señor escuchó a Samuel y le respondió, así como dice el Salmo 99. Nosotros podemos estar aún más seguros de que Dios nunca rechaza la intercesión de su Hijo a favor nuestro. Israel fue liberada aquí de los filisteos por la intercesión de Samuel. Y en nuestro caso, debemos toda la intercesión de Cristo. Sabemos que por la intercesión de Cristo a favor de nosotros, el Señor Dios nos libra. Esto debe animarnos a orar a nuestro Salvador Jesucristo y poner delante de Él todas nuestras necesidades y nuestras peticiones. Mira que Él es el mediador, así como dice en Timoteo, que Jesucristo se hizo hombre para ser mediador entre Dios y nosotros y nos acercamos confiadamente a Él. Adoremos este atributo de nuestro Dios, Salvador, intercesor, mediador. Así como Dios salvó a Israel por medio del sacrificio y la intercesión de Samuel, Dios
te salva a ti y me salva a mí por la obra, por el sacrificio y por la intercesión de Jesucristo, que es nuestro Salvador. ¿Y esto no te anima a orar este día? Oremos juntos reconociendo este atributo de Dios. No importa de dónde necesitas ser rescatado, no importa qué tan hondo es el abismo en el que estás, no importa qué tan grande es el problema en el que te has metido. Ven confiadamente, porque aquí está Cristo, nuestro Salvador, que te extiende la mano, que te llama, y acércate a Él en confianza. Y oremos a nuestro Dios Jesucristo Salvador. Estamos en adoración este día. Adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios Jesucristo Hijo, que por la obra del Espíritu Santo nos guía y produce fruto en nosotros. Queremos adorar esta grandeza de Dios, a este Dios poderoso, que es Salvador y Señor, que rescata, que ningún pecado le es demasiado grande, que ningún pecado le es demasiado pequeño e insignificante, que confiamos en nuestro Dios y en nuestro Salvador. Adoramos a este Salvador y quiero unirme a los cientos de personas que oran conmigo hoy. Quizá algunos sienten que su problema es muy grande, que su dolor, que su necesidad es muy grande. Y esta adoración al Dios Salvador nos recuerda, no hay nada tan grande para Él, no hay nada imposible para Él. Y podemos traer todas nuestras angustias, que son bastantes en estos tiempos. Todos los dolores y las tristezas podemos traerlas delante de Él. Y estamos agradecidos, Señor, porque somos aceptados y somos amados y somos salvos. Y por eso te adoramos hoy. Y por eso exaltamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu majestad. Adoramos a Dios Padre que nos salva. Adoramos al Hijo Jesucristo que se entrega, que es el sacerdote que intercede por nosotros. Adoramos a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos santifica y el que nos lleva cada día y produce fruto en nosotros. Y adoramos a esta divina Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hacemos creyendo que nuestras oraciones son aceptadas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a prepararnos enseguida para nuestro tiempo de súplicas, ruegos o peticiones. Y vamos a pensar en este capítulo cómo nos acercamos a Dios con necesidades y tan sencillamente, así como somos, tal cual somos, podemos presentarnos delante del Señor. Entonces, prepárate con esta canción para nuestro tiempo de súplicas. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, mi corazón
estás aquí, tú estás aquí. Bien, regresamos para nuestra tercera parte en nuestro devocional en casa, que es acerca de las súplicas. Nosotros deberíamos estar confiados y tranquilos al saber que Dios es fiel en todos los tratos con su pueblo. Esto es consolador para todos nosotros, saber que Dios cumple. En los textos, los libros que leímos anteriormente, vimos cómo Dios cumple los pactos, lo que Dios ha prometido, lo que Él ha dicho, cómo se ha comprometido, con seguridad Él va a cumplirlo. Mire, el Señor ha prometido que está con los que Él ha llamado, que Él está con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Miren que en el versículo 12 de este capítulo está este texto que es muy conocido y muy citado. Esta expresión, hasta aquí nos ayudó Jehová, que en la NBI dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos, pero que lo recordamos, con esta expresión la recordamos más a menudo con la traducción de la Reina Valera. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Quizá tengamos que pensar este día, ¿tú estás consciente que hasta aquí el Señor te ha ayudado? ¿Estás consciente que Él te ha liberado de tantas cosas, te ha guardado del mal, del peligro, te ha guardado tu vida de las contaminaciones, de los riesgos de la calle, que Él ha sido fiel? Quizá la súplica es que nosotros seamos sensibles a su voz, que estemos humillados delante de Él, que podamos confiar más en Él y que podamos ver la fidelidad de Dios. Es tan importante ser agradecidos con el Señor y vamos a tomar más tiempo para ser agradecidos, pero pensamos en esta súplica. Roguemos al Señor que nos dé un corazón confiado en Él, una vida que descansa en Él. En este tiempo de malas noticias, en este tiempo de zozobra y de angustia, en tiempos de pandemia aún, que podamos estar confiados en Él y seguros al saber que nada nos puede separar de su amor. Y con esta certeza de que nada puede separarnos de su amor, es que nos acercamos a Él para orar. Y únete conmigo en esta súplica, que aumente nuestra fe, que nos llene de confianza y de seguridad en estos tiempos, que podamos amarle más que a cualquier otra cosa, más que a nosotros mismos aún, más que a nuestra propia vida, que podamos cumplir este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Esta ha de ser nuestra súplica hoy. Acompáñame en esta oración. Dios, estamos delante de ti con súplicas y ruegos y queremos venir reconociendo nuestra necesidad. Nuestro corazón que se inclina detrás de cualquier cosa. Y queremos rogarte que vengas para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Este capítulo nos ha mostrado cómo ante el arrepentimiento tú actúas, tú oyes. Este capítulo nos ha mostrado también cómo desde la antigüedad tú usaste personas para ser mediadores y para nosotros este Jesucristo es el mediador y salvador, y suplicamos hoy por la redención completa de nuestra alma y suplicamos para que podamos vivir los procesos en los que nos estás santificando. ¿Cuánto nos estás enseñando por medio de las circunstancias? ¿Cuánto nos estás enseñando por medio de dolor, de sufrimiento? ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en este tiempo? Aún en los últimos días y meses que hemos visto esta zozobra por la pandemia y por el coronavirus, ¿cuántas cosas quieres enseñarnos en cuanto a la dependencia en ti, en cuanto a apreciar la salvación que tenemos en ti como un bien mayor, como un bien más grande que todos los bienes que pudiéramos tener? Señor, suplicamos
que nos des una fe mayor, una confianza mayor en ti, una seguridad en ti, que podamos descansar en ti, oh Señor, que vengas para fortalecernos, que vengas también para rendir nuestras voluntades a ti, nuestros corazones egoístas y arrogantes. Señor, ayúdanos a estar humillados delante de ti, reconociéndote como Señor, como Dios, como Salvador, que nada se escapa de tus manos, que tú lo conoces todo, que eres Dios que ha creado el universo con sus palabras, que formó las cosas de la nada y que es un Dios que el viento y el mar todos le obedecen porque está por encima de las mismas leyes de la naturaleza. Señor, suplicamos que humilles nuestros corazones delante de ti, que nos dejes conocerte más, que nuestras voluntades estén rendidas a ti, que te amemos no por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Señor Dios soberano, que no seas solamente nuestro Salvador, sino que también seas nuestro Señor. Te lo rogamos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de este tiempo de súplica, vamos a tener nuestra última parte de nuestro devocional en casa, que es agradecimientos o acciones de gracias, y vamos a ir pensando cuáles son las líneas de gratitud en este texto. Y vamos a prepararnos con esta próxima canción para entrar en la última parte de nuestro devocional en casa. Refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Y con esta certeza de que nada puede separarnos de su amor, es que nos acercamos a Él para orar. Y únete conmigo en esta súplica, que aumente nuestra fe, que nos llene de confianza y de seguridad en estos tiempos, que podamos amarle más que a cualquier otra cosa, más que a nosotros mismos aún, más que a nuestra propia vida, que podamos cumplir este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Esta ha de ser nuestra súplica hoy. Acompáñame en esta oración. Dios, estamos delante de ti con súplicas y ruegos y queremos venir reconociendo nuestra necesidad, nuestro corazón que se inclina detrás de cualquier cosa. Y queremos rogarte que vengas para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Este capítulo nos ha mostrado cómo ante el arrepentimiento tú actúas. Tú oyes. Este capítulo nos ha mostrado también cómo desde la antigüedad tú usaste personas para ser mediadores y para nosotros este Jesucristo es el mediador y salvador. Y suplicamos hoy por la redención completa de nuestra alma y suplicamos para que podamos vivir los procesos en los que nos estás santificando. ¿Cuánto nos estás enseñando por medio de las circunstancias? ¿Cuánto nos estás enseñando por medio de dolor, de sufrimiento? ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en este tiempo? Aún en los últimos días y meses que hemos visto esta zozobra por la pandemia y por el coronavirus, ¿cuántas cosas quieres enseñarnos en cuanto a la dependencia en ti? En cuanto a apreciar la salvación que tenemos en ti como un bien mayor, como un bien más grande que todos los bienes que pudiéramos tener. Señor, suplicamos
que nos des una fe mayor, una confianza mayor en ti, una seguridad en ti, que podamos descansar en ti, oh Señor, que vengas para fortalecernos, que vengas también para rendir nuestras voluntades a ti, nuestros corazones egoístas y arrogantes. Señor, ayúdanos a estar humillados delante de ti, reconociéndote como Señor, como Dios, como Salvador, que nada se escapa de tus manos, que tú lo conoces todo, que eres Dios que ha creado el universo con sus palabras, que formó las cosas de la nada y que es un Dios que el viento y el mar, todos le obedecen porque está por encima de las mismas leyes de la naturaleza. Señor, suplicamos que humilles nuestros corazones delante de ti, que nos dejes conocerte más, que nuestras voluntades estén rendidas a ti, que te amemos no por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Señor, Dios soberano, que no seas solamente nuestro Salvador, sino que también seas nuestro Señor. Te lo rogamos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de este tiempo de súplica, vamos a tener nuestra última parte de nuestro devocional en casa, que es agradecimientos o acciones de gracias, y vamos a ir pensando cuáles son las líneas de gratitud en este texto. Y vamos a prepararnos con esta próxima canción para entrar en la última parte de nuestro devocional en casa. Sale el sol temprano cada día. Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana. Me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. A la parte final de nuestro devocional en casa con esta última letra del acróstico, que es agradecimiento o acción de gracias. Bueno, yo veo que hay muchas líneas de agradecimiento en este capítulo. Una de las más claras, las más evidentes es: damos gracias porque tenemos un mediador. Tenemos a Jesucristo, que es mediador entre Dios y nosotros. Este es el sacerdote. Este es el que no solo es mediador, sino que Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados, sino que Él se entrega completamente por ti y por mí. Y nosotros debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos con el Señor por esto. Pero damos gracias a Dios que nos salva, porque Él es el que envía este mediador. Este Dios Padre eterno envía a Jesucristo a morir por nosotros. Y tal vez
tenemos que pensar más en términos prácticos, esto que implica para nosotros hoy, que hemos sido salvos, y saber que no solamente Él te salvó ya en lo que es la justificación, sino que Él te está santificando. Y tú debes pensar en lo que tengas que enfrentar este día, cómo Dios está usando las circunstancias o las personas para santificarte, para producir algo de provecho para la gloria de Dios en tu vida. Él no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Y puedes pensar conmigo cómo te está santificando. Yo sé cómo me está santificando Él, cómo está usando las circunstancias para santificarme. Tú puedes pensar también esto y demos gracias a Dios. Acerquémonos a Dios confiadamente. Quizá puedas dar gracias a Dios por tiempos difíciles que estás viviendo, quizá por angustias o aflicciones que tienes, quizás por un conflicto que hay, por una relación difícil, quizá por una enfermedad. Tú, si puedes, mira un poco más allá. Mira cómo el Señor está usando esto para producir algo glorioso en ti. No quiere decir que no sea importante el dolor y el sufrimiento, pero en medio de la angustia, el llamado es a que veamos un poco más allá al Señor trabajando por medio de las circunstancias para producir santidad en nosotros y conocerle más, parecernos más a Cristo. Oremos por esto. Señor, estamos en gran manera agradecidos contigo por esta palabra, por el libro de Samuel, por lo que encontramos aquí, cómo este Samuel es un mediador, se pone a favor de su pueblo, ofrece sacrificios por ellos, clama delante de ti, tú respondes, tú atiendes su llamado. Te damos gracias porque nosotros tenemos un mediador y un salvador. Tenemos a Cristo en quien podemos estar seguros y en quien podemos confiar. Te damos gracias porque en Cristo hemos obtenido no solamente la redención, hemos sido rescatados, no solamente la justificación, hemos sido vistos como justos delante del Padre, sino que también estamos obteniendo la santificación. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias porque nos estás guiando, nos estás llevando de la mano, oh Señor. Yo quiero pedirte muy especialmente por las personas que hoy están conectadas en esta transmisión, que cada uno logre ver en las circunstancias que está viviendo la obra tuya y el trabajo tuyo, oh Señor. Cosas que no son fáciles de ver a simple vista, que podamos ver juntos, podamos ver que tú estás trabajando siempre, aún en adversidades, aún en dolor, aún en necesidad, aún en conflictos, tú estás trabajando. Y yo quiero darte gracias por esto, Señor. Y yo quiero rogarte que tu trato, tu obra de santificación con algunos, Señor, sea eficaz y de verdad los lleve a una convicción y a un entendimiento mejor y a una humillación mayor en la que Cristo está siendo formado en la vida. Pero que tú guardas, Señor, que así como dice Santiago, fiel es Dios que no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que junto con la tentación da también la salida. Y agradecemos, Señor, esta fidelidad y esta grandeza tuya y el trato tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos llegado así a la parte final de nuestro devocional en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal y si aún no lo has hecho y enviar el link, invitar a otros para que se suscriban. También, si esto ha sido de bendición para ti, invita a otros, envía el link y anima a otros para que también participen en estos tiempos de devocionales en casa para
juntos leer la palabra del Señor y responder a ella en oración. Te esperamos en nuestro próximo devocional en casa. Que el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.